Así que les agradezco mucho la asistencia. Bueno, hoy, para cerrar el ciclo y hablar de los 12 años de kirchnerismo, pero obviamente él hablará un poco de eso, después abriremos el debate para hablar del tema de la coyuntura, porque no nos lo vamos a perder a él hablando solo de los 12 años de kirchnerismo, obviamente. Bueno, está Eduardo Josami con nosotros. Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tener estas experiencias de intercambio de opiniones con los compañeros, pero me parece que en estas circunstancias que estamos viviendo es más necesario que nunca, porque, bueno, no necesito contarles lo que está pasando en el país. Nos ha tomado no del todo preparados para enfrentar esta ofensiva tan brutal, y bueno, estamos al mismo tiempo que nos informamos, discutimos, pensamos, también estamos con actividades como estas preparando lo que tiene que ser el gran movimiento político que dé respuesta al macrismo y nos permita recuperar lo que fue un proceso de transformación muy importante, más allá de los señalamientos que podamos hacer, críticas, cosas que no se hicieron tal vez como hubiéramos pensado que era mejor, pero poder volver, que es el anhelo de todos y es la consigna que no tarda en aparecer cuando nos juntamos, supone también tener un balance más o menos claro de lo que nos pasó. Yo creo que para hablar del kirchnerismo es bueno partir del 2001, porque el 2001 fue una doble crisis muy profunda, ¿no? Fue la crisis de la convertibilidad y por lo tanto podríamos decir que también del proyecto económico neoliberal, porque además se dio la circunstancia de que el inventor de la convertibilidad estuviera como ministro de Economía en el momento en que se produce la expropiación de los ahorros y la crisis que golpea también a los sectores medios, y entonces no fue posible pensar que era simplemente el fracaso de un gobierno, no, había sido ministro de la dictadura, Cavallo, volvió a ser ministro con Menem, fue ministro de la Rúa, y bueno, había toda una política coherente que se había llevado a través de esos gobiernos, que entraba en crisis, y en segundo lugar fue una fuertísima crisis de representación política. La consigna que se vayan todos, de alguna manera, no se exime de mayores comentarios, ¿no? Es decir, la gente, en acepción, utilizo deliberadamente el término la gente, porque también sectores no populares se sintieron defraudados en ese momento, y esa fue una crisis de algún modo transversal a todas las fuerzas políticas, porque pensemos que, bueno, Menem había gobernado con una gran adhesión popular al principio, que fue gradualmente perdiendo, y llegó a decir, si hubiera dicho lo que hacía, nadie me hubiera votado, con lo cual la gente tenía derecho a pensar que las elecciones no servían para mucho, ¿no? Alfonsín, que había hecho un gobierno más interesante en el sentido de las intenciones de cambiar algunas cosas, terminó en una crisis también muy, muy profunda, incluso antes de vencer su mandato, y con una decepción grande, por lo tanto, y de la Rúa, en quien no se podía tener ninguna expectativa de cambio, conociendo su pasado y su persona, pero de cualquier manera había formado parte de una alianza con otro sector, el Frepaso, que se suponía que era un partido que había estado en contra del menemismo y que proponía algunas novedades. Y terminó en la plena continuidad de la política menemista. Entonces, ya no quedaban en el espectro político argentino fuerzas
que las que se pudiera tener alguna confianza, dentro de las que tenían posibilidad de llegar al gobierno, me estoy refiriendo, que se pudiera tener la confianza de que emprendiera algún cambio significativo. Y a eso se agregaba una imagen muy crítica de la corrupción de los políticos, de la falta de participación popular en la vida política. Bueno, y uno podría decir entonces que a partir de esa doble crisis se abre una nueva etapa en la política argentina, porque ni el justicialismo podía seguir como hasta ese momento, ni el radicalismo estaba en condiciones de volver al gobierno, ni había ninguna fuerza nueva con la crisis también del Frepaso que pudiera presentarse como alternativa, ¿no? Y en realidad lo que terminó pasando es algo que suele ocurrir, que hay una frase que lo sintetiza, que dice: lo nuevo suele venir en odres viejos, ¿no? El vino nuevo suele venir en odres viejos. Es decir, volvió el justicialismo al gobierno. Partido también repudiado en el 2001, más que cualquier otro, pero volvió un justicialismo muy distinto.